Está decidido, dijo papá. Tu hermana se queda con tu camioneta de lujo. ¿Tiene hijos? Todos asintieron en señal de acuerdo. Abrí la carpeta. Qué curioso que menciones a los niños. Esto es lo que ella hizo con su último coche. Mi nombre es Julia Flores. Tengo 36 años y dirijo una agencia de viajes boutique que crea itinerarios personalizados por familias y equipos pequeños. La gente piensa que son fotos de helado en San Miguel de Allende y selfies en hamacas en Tulum. La verdad son hojas de cálculo, planes de contingencia y despertarse a las 3 de la mañana para cambiar la ruta de una familia con un niño pequeño enfermo de un vuelo nocturno antes de que cierre la puerta de embarque. Vivo sola, pero mi vida está llena, clientes, personal, aeropuertos, un novio llamado Emilio que habla con una calma absoluta. Si tengo una marca, es la competencia. Si mi familia tiene una marca, Julia se encargará. Los domingos, llevo el postre. Llevo el café. Llevo esa sonrisa de, está bien, yo me encargo, que se pone como un uniforme. El mensaje de mamá la noche anterior era el habitual, pollo asado, 1 de la tarde. A tu padre le encanta el pastel de limón de la pastelería La Concha de Oro. Y la adenda que no era habitual pero a menudo estaba implícita, vienen los niños de Iván. Por favor, no llegues tarde. No llegué tarde. He hecho una carrera de no llegar tarde. El camino a casa de mis padres es memoria muscular. Subiendo la colina, a la izquierda en el eucalipto, pasando el buzón con una abolladura de la fase de estacionamiento en paralelo de Iván. Estacioné mi camioneta en su entrada, el brillo de la calcomanía de la empresa reflejando el sol. Es un vehículo de trabajo, asegurado comercialmente, lo suficientemente espacioso para equipaje y muestras, para la vida que construí con nada más que un portátil y una columna vertebral obstinada. A veces, los fines de semana, mi hermano la toma prestada para los niños. A veces, es una palabra que se evapora si no la defiendes. Tomé el pastel de limón y el café del asiento del copiloto. Luego tomé la delgada y fea carpeta gris que no combinaba con nada, y mucho menos conmigo. No la quería. Me había dicho a mí misma que no la necesitaría. Hablaríamos como adultos. Seríamos justos. Aún así, me metí la carpeta bajo el brazo. Se sentía como llevar un extintor a una habitación iluminada por velas. Adentro, la casa olía a tomillo y mantequilla. La banda sonora eran platos tintineando, el televisor murmurando desde el estudio donde los hijos de Iván discutían por los dibujos animados, y mamá tarareando mientras pretendía que el caos era comodidad. Papá ya estaba en la cabecera de la mesa, revisando los resultados de fútbol que finge que no le importan. Claudia, mi cuñada, tenía su teléfono boca arriba sobre el camino de mesa, la cámara en el ángulo justo, esperando capturar una humilde fanfarronada sobre el domingo de 3 generaciones. Iván tenía esa sonrisa relajada y fácil que le sale cuando todavía no ha tenido que resolver nada. Julia, cantó mamá, dándome un beso en la mejilla. Gracias a Dios, el pastel de limón. Cualquiera diría que el pollo se trajo, solo bromeó papá, levantándose para tomar el pastel como si hubiera traído un trofeo. Claudia arqueó una ceja al ver las llaves de mi camioneta mientras las deslizaba en mi bolso. Cariño, dime que esa cosa tiene asientos con calefacción, dijo a nadie y a todos. Me está matando la espalda. Los tiene, dije con calma, sin ofrecer más. Puse la carpeta gris en la silla a mi lado e intenté no mirarla. El último mensaje de Emilio estaba en la parte superior de mi teléfono: eres más fuerte que la habitación. Llámame después. Le respondí con un corazón y puse la pantalla boca abajo. Hablamos de trivialidades durante 10 minutos, el tiempo, las reglas de las horas extras, la nueva maestra de los gemelos que no entiende a los niños, según Iván. El ritmo era familiar, el tipo de conversación que pretende ser inofensiva mientras prepara la mesa para apetitos más grandes. Bebí un café que no necesitaba. Mi pulso seguía llevando la cuenta de todos modos. Papá golpeó su vaso con un tenedor cuando el pollo asado llegó a la mesa. No fue fuerte. Fue gerencial, un tintineo de sala de conferencias. La atención de todos se centró en él como si estuviéramos entrenados. Muy bien, dijo, con el tono de voz que usa cuando ya ha decidido. Está decidido. Conocía el guión porque he vivido la mayor parte de mi vida dentro de él. Miró a mamá, luego a Iván, luego a Claudia,
que ya estaba medio sonriendo como si hubiera oído el chiste tras bastidores. No me miró a mí. Tu hermano se queda con tu camioneta, Julia, dijo papá. Tiene hijos. Necesita el espacio. La habitación no se quedó en silencio. Se llenó de actividad. Asentimientos, pequeños ruidos. Mamá dijo, por supuesto, como si estuviéramos discutiendo el pronóstico del tiempo. Claudia murmuró, tiene sentido, ya deslizando el dedo por la pantalla. Iván exhaló como si se hubiera quitado un peso de encima, el peso que nunca había planeado llevar. Parpadeé 1, 2 veces. Sentí el viejo instinto, el que dice, sé agradable. No avergüences a nadie. Puedes hacer que esto funcione, presionar contra mis costillas como una mano. Mi voz, cuando salió, fue serena. Mi camioneta, dije, solo para asegurarme de que no estaba inventando una nueva gramática. ¿La que está registrada a nombre de mi empresa? ¿La que uso para los traslados de clientes? Papá resopló. Compañía ni qué compañía. Está aparcada en tu entrada. El cochecito de tu sobrino no cabe en su utilitario. Usa tu sedán para el trabajo. La boca de mamá se suavizó en ese tono que ella usa como arma de bondad. Sé razonable, Julia. Eres soltera. No necesitas lujos. Lujos, repitió Claudia, como si probara una muestra gratis que ya se había guardado en el bolsillo. Y puedes permitirte otras sin problemas. Quiero decir, mírate. Hizo un gesto vago hacia mí, hacia la vida que imaginaba, hacia la ausencia de tensión visible. Algo en mi pecho se apretó, pero mantuve mi postura relajada. Decidieron esto sin mí. La mandíbula de papá se movió. No empieces, dijo, una advertencia disfrazada de cansancio. La familia cuida de la familia. Ahí estaba. La frase que ha convertido mi, sí, en un reflejo y mi, no, en una traición desde que tuve edad para ser útil. Miré la carpeta gris. Ya no pesaba. Era inevitable. La familia cuida de la familia, repetí. Qué curioso que menciones a los niños. Iván carraspeó. Juli, no es para tanto, ¿de acuerdo? Es solo un coche. Sonrió con la sonrisa que usa cuando vence una factura y yo estoy en la habitación. Siempre has dicho que somos un equipo. Los equipos no eligen al capitán después del partido, dije. Mi voz estaba en calma. Me sentí 10 años más joven y 10 años más vieja a la vez. Mamá deslizó la salsera hacia mí como una rama de olivo. Comamos antes de que esto se enfríe. Podemos hablar como adultos después. Miré el pollo, las rodajas de limón que irradiaban como si pudieran iluminar el centro de la mesa. Miré las manos de mi hermano, anchas, capaces, las mismas manos que me subieron a los hombros de papá en una fotografía que guardamos en la repisa de la chimenea. Miré el teléfono de Claudia, donde un borrador de pie de foto esperaba un vídeo sobre domingos de gratitud. Miré a papá, que amaba el orden siempre que él lo impusiera, y a mamá, que descartaba la incomodidad como si fuera polvo. Pero estamos hablando, dije. Esta es la conversación. Desde el estudio, una explosión de risa de dibujos animados. Los gemelos, alegría elástica sin agenda. Este era siempre el ancla del argumento. Los niños, los niños, los niños. No pertenecían a esta manipulación, pero eran su moneda de cambio. Me tragué el dolor de esa verdad. El dolor merece honestidad, no regateo. Julia, dijo papá, inclinándose hacia adelante. No seamos dramáticos. Estamos siendo prácticos. No necesitas ese vehículo. Tu hermano sí. Es así de simple. Claudia sonrió como un árbitro que sabe qué equipo ganará. Además, las calificaciones de seguridad de tu camioneta son increíbles. Los gemelos estarían muy seguros. Eso importa. Y también el seguro, dije antes de poder detenerme. Mamá frunció el ceño. ¿El seguro? Sentí el pulso del mensaje de Emilio en la parte posterior de mi cabeza. Eres más fuerte que la habitación. Dejé la salsera en la mesa. Mis dedos estaban firmes. Papá, dije, me estás pidiendo que ponga en riesgo mi empresa, mis empleados, mis clientes y mi sustento porque el cochecito de Iván no cabe.
Me estás pidiendo que finja que el vehículo que uso para trabajar es un par de zapatos de repuesto. Me estás pidiendo que absorba las consecuencias que no quieres imaginar. Iván se rió ligeramente. Esto no es un tribunal, Julie. Es el almuerzo del domingo. Sé exactamente dónde estoy, dije, y recogí la carpeta gris. El tiempo se contrajo. La habitación se organizó en torno al papel. Incluso Claudia levantó la vista. No la abrí. Todavía no. Pasé la palma de la mano por el borde de cartón, sintiendo las pequeñas muescas del papel de impresora que metí a la fuerza anoche. Había comenzado como un desafío a mí misma. No la lleves, le había dicho a mi reflejo. Luego había pensado en Arturo, mi gerente de operaciones, su mano en la puerta de la sala de conferencias después de nuestra última reunión de personal. Desapareces en llamadas, Julia. Vuelves enojada o vacía. Nosotros te cubrimos. Por favor, deja de sangrar por personas que te cortan. Lo había dicho con delicadeza. Esa fue la peor parte. Coloqué la carpeta junto a la salsa y la cesta del pan. No parecía una granada. Parecía algo que olvidas en una sala de espera hasta que lo abres y recuerdas que pusiste toda tu vida dentro. Papá señaló la carpeta con su tenedor como si ofendiera la disposición de la mesa. ¿Qué es eso? La parte en la que hablamos como adultos, dije. Mamá suspiró, la exhalación de resignación que se supone que me hace disculparme por respirar. Julia, cariño, no hagas esto feo. No somos monstruos. Estamos siendo prácticos. Claudia se encogió de hombros. Honestamente, no entiendo por qué te estás poniendo rara. Tú eres la exitosa. Mira lo que conduces. Simplemente puedes reemplazarlo. Reemplazar. Como si las cosas pudieran intercambiar historias sin consecuencias. Como si los años que pasé ganándome el derecho a elegir la seguridad para mi personal y mis clientes fueran decorativos. Miré a Iván. ¿Así es como lo pediste, o simplemente dejaste que lo hicieran por ti? Se sonrojó y luego se echó hacia atrás. No es así. Es exactamente así, dije en voz baja. Porque todos ustedes decidieron que yo no era una persona en esta conversación. Era un recurso. Los recursos no pueden decir que no. Algo en la expresión de papá parpadeó. Molestia, quizás respeto. Difícil de decir. Bajó el tenedor. No somos tus enemigos, Julia. Lo sé, dije. Pero están actuando como si yo fuera su solución. Las rodajas de limón brillaban. El asado echaba vapor. Los gemelos rieron de nuevo, y la casa parecía, para cualquier cámara, una postal. Podía ver el pie de foto de Claudia, la familia primero, siempre. Podía sentir el eco de la frase de mi padre, la familia cuida de la familia. Podía sentir la forma en que esas palabras se habían convertido en una correa que yo llevaba voluntariamente porque el amor parecía obediencia cuando estaba cansada. Me acerqué a la mesa. Mis rodillas no temblaban. Mi boca no se secó. En mi cabeza, vi la mano de Emilio descansando sobre la mía en la mesa de su cocina la semana pasada. No tienes que rescatar a nadie para ser digna, había dicho. Solo tienes que ser tú. Coloqué ambas manos sobre la carpeta y miré a mi padre, luego a mi madre, luego a mi hermano, luego a la mujer que se casó con él y aprendió rápidamente que mi sí significaba que ella podía decir menos. Qué curioso que menciones a los niños, dije, con la voz tan tranquila como un informe meteorológico. Porque esto es lo que sucedió la última vez que alguien en esta familia trató mi coche como si fuera suyo. El aire en el comedor se espesó después de que dije eso. Nadie se movió. El olor a tomillo asado y salsa comenzó a volverse metálico. El tenedor de papá se detuvo en el aire. Iván soltó una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Julia, dijo mamá suavemente. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Abrí la carpeta gris. El primer sonido fue el del papel deslizándose contra el papel, un suave susurro que de alguna manera sonó más fuerte que cualquier grito. Dentro había impresiones, informes policiales, correos electrónicos del seguro y una hoja de cálculo con códigos de colores con fechas y cantidades. Cada celda era un recordatorio de las veces que dije que sí porque decir que no significaba la guerra.
Puse la primera hoja sobre la mesa. ¿Recuerdan el otoño pasado, la noche antes del cumpleaños de Claudia? Claudia frunció el ceño. ¿Mi cumpleaños? La voz de papá bajó, irritada. Julie. Iván tomó prestado el coche de mi empresa, dije con calma. Porque dijiste que era, solo para hacer recados. La boca de Iván se abrió y luego se cerró. La mano de mamá voló a su pecho. ¿Quieres decir? Sí, dije. Esa noche. La que terminó con una farola derribada en la avenida Juárez. Claudia se enderezó, el color desapareciendo de su rostro. Eso fue. Eso no fue. Coloqué la foto en medio de la mesa. Un parachoques delantero aplastado, polvo de airbag y el reflejo de las luces de la policía en el asfalto. La tía Margarita, la hermana de papá, que se había unido a nosotros ese día, jadeó suavemente. La voz de papá se volvió grave, un gruñido de advertencia. ¿Qué es esto? La noche que Iván me llamó llorando, dije. Dijo que no era tan grave. Que la dirección se puso rara. Toqué la foto. El informe policial no estaba de acuerdo. La silla de Iván crujió mientras se movía. No estaba borracho. El alcoholímetro dijo lo contrario, respondí, deslizando el informe impreso hacia él. Estabas por encima del límite. No por mucho, pero lo suficiente. El coche estaba registrado a nombre de mi empresa. El agente de seguros me llamó primero. Les dije que lo manejaríamos discretamente. Pagué el deducible. Lo mantuve fuera de tu historial. Julia, dijo papá bruscamente. Lo miré a los ojos. Ya paré, ¿recuerdas? Dejé de pedir el reembolso. Dejé de esperar responsabilidad. Dejé de esperar que vieran lo que estaban haciendo. La voz de mamá temblaba. No nos contaste sobre esto. Los protegí de ello, dije. Porque pensé que eso es lo que significaba la familia. Pero resulta que, familia, significa que pierdo un coche por decir la verdad. Iván murmuró. Estás exagerando esto. Todos cometemos errores. Eso es lo que dije la última vez, respondí. ¿Y la vez anterior? Claudia se inclinó hacia adelante. ¿Y qué? Guardaste algunos recibos y ahora eres la heroína. No sabes lo que es criar a 2 niños y tratar de sobrevivir. Su tono rompió algo dentro de mí, los años de que me dijeran que mi éxito me hacía egoísta. Deslicé otra página, una hoja de cálculo titulada, Transferencias y pagos, familia. Cada línea tenía un nombre, una razón y una cantidad. Comestibles, alquiler, guardería de emergencia, fontanería, regalos de cumpleaños que olvidaste comprar, billetes de avión para mamá cuando dijo que quería ver a su hermana, el fondo de reparaciones de la casa de papá, los cargos por pagos atrasados de la tarjeta de crédito de Iván. Levanté la vista. ¿Saben cuántas celdas son? 42. En 3 años. Papá se burló. ¿Ahora estás llevando la cuenta? Estaba manteniendo mi cordura, dije en voz baja. Porque cada vez que dudaba en ayudar, alguien decía que había cambiado, que había olvidado de dónde venía, que era fría. Así que hice una hoja de cálculo para demostrar que no lo estaba imaginando, que la sangría lenta era real. Los ojos de mamá brillaron con lágrimas. Cariño, nunca quisimos que te sintieras usada. Pero me usaron, dije suavemente. Solo que lo llamaron amor. La risa de los gemelos llegó de nuevo desde el estudio, ajenos a todo. El sonido retorció el silencio entre nosotros. Papá se frotó la sien. Te ha ido bien, Julia. Puedes manejarlo. Estás exagerando por un coche. ¿Un coche? Sonreí débilmente. No se trata del coche. Se trata de en lo que se convirtió. Un símbolo de que se espera que entregue todo lo que construyó. Porque no tengo hijos, mis necesidades son invisibles. Porque soy exitosa, mi dolor es inconveniente. Claudia se burló. No lo entiendes. La familia se trata de sacrificio. Hasta ahora, dije, soy la única que sacrifica algo. Por un momento, nadie habló. El tintineo de una cuchara contra un plato desde la cocina pareció ensordecedor.
El tono de Iván se suavizó como si acabara de recordar que podía sonar amable. Sabes que estaba agradecido, ¿verdad? Es que... Pensé que no te importaría ayudar una vez más. Una vez más repetí. Esa frase es una trampa. Siempre hay, una vez más, hasta que ya no la hay. Mamá intentó sonreír como si el encanto pudiera arreglarlo. Vamos a calmarnos. Somos familia. Podemos arreglar esto. Ya lo arreglé, dije. Arreglé todo en silencio durante años. Todos ustedes se acostumbraron a eso. Papá suspiró. No se le habla así a tus mayores. Lo miré a los ojos, con firmeza. Tienes razón. Nunca lo he hecho. Por eso todavía piensas que soy la niña que no puede decir que no. Los labios de Claudia se afinaron. ¿De verdad trajiste documentos a la cena? Eso es mezquino. No dije. Es una prueba. Porque cada vez que intenté explicar cómo se sentía ser el plan de respaldo de todos, me dijeron que era dramática. Ahora traje hechos. La mesa quedó en silencio, excepto por el lento tic-tac del reloj. La voz de Iván lo rompió. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a cortar el grifo? ¿Vas a fingir que no existimos? Lo miré, a mi hermano pequeño, con los ojos cansados y las excusas permanentes. No, Iván. No estoy fingiendo nada. Simplemente ya no voy a pagar por la fantasía de que esto es normal. La tía Margarita carraspeó suavemente. Quizás Julia tiene razón. Papá le lanzó una mirada fulminante. No te metas en esto. Pero el daño estaba hecho. La autoridad en su voz se agrietó como un plato desconchado. Volví a apilar las páginas, alisando los bordes con cuidado. Saben, dije, cuando empecé mi empresa, tenía una nota en mi escritorio, di que sí hasta que puedas permitirte decir que no. Creo que finalmente puedo. La mandíbula de papá se tensó. Las familias no envían facturas. Las familias tampoco toman lo que no se ofrece, dije. El silencio se alargó hasta que el reloj dio las 2. El pollo asado yacía intacto, enfriándose bajo la tensión. Finalmente, Iván susurró, entonces, ¿es un no? Miré alrededor de la mesa a mis padres, mi hermano, su esposa, las personas que habían confundido mi generosidad con algo inagotable. Es un no, dije simplemente. Las lágrimas de mamá se derramaron. Te arrepentirás de esto, Julia. Ya me arrepiento de todo lo que me llevó a esto. La tía Margarita asintió en silencio, casi con orgullo. Bien por ti, querida. Por primera vez ese día, respiré con facilidad. Recogí los papeles de nuevo en la carpeta gris. Hemos terminado de hablar de mi coche, o de mi dinero, o de mi paciencia. Han tenido los tres durante suficiente tiempo. Me levanté, empujando la silla. El raspado resonó en la habitación. La voz de papá me siguió, aguda y fría. Si sales por esa puerta con esa actitud, no vengas suplicando cuando nos necesites. Lo miré. No los he necesitado desde que aprendí a hacer fideos instantáneos. Salí con la carpeta bajo el brazo y pisé la luz del sol. Mi camioneta brillaba como algo renacido. Mientras abría la puerta, mi teléfono vibró. Un mensaje de Emilio. ¿Se lo dijiste? Respondí, no les entregué las llaves. Envió un único emoji de corazón. Sonreí, me deslicé en el asiento del conductor y arranqué el motor. Detrás de mí, a través de la ventana, vi a papá gesticulando, a mamá secándose los ojos, a Iván sacudiendo la cabeza. Pero el sonido había desaparecido, reemplazado por el suave zumbido del coche que me había ganado, el coche que finalmente era, por completo, mío. Y en el asiento del copiloto, la carpeta gris reposaba como una prueba silenciosa de que había dejado de ser su solución. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a mi entrada. Apagué el motor, pero no me moví. Mis manos descansaban sobre el volante, la carpeta gris todavía en el asiento a mi lado. Se había acabado, o al menos la parte en la que fingía que todo estaba bien. Dentro de la casa, todo estaba en calma. El silencio era más pesado que las discusiones, pero era honesto. Por primera vez en años, no había un zumbido en mi cabeza,
tratando de complacer a todos a la vez. Simplemente me quedé sentada hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Emilio, ¿estás bien? Yo, conmocionada, pero bien. Emilio, finalmente lo dijiste. Yo, finalmente lo dije. Emilio, entonces valió la pena. Valió la pena. Esa frase resonó en mi cabeza mientras salía del coche, con la carpeta bajo el brazo como una armadura. No me di cuenta hasta más tarde de lo rápido que comenzaron las consecuencias. Para cuando me duché y me puse ropa cómoda, mi teléfono ya se estaba iluminando con notificaciones de chat grupal. Y lo familiar. El mismo chat que solía estar lleno de fotos de bebés y recetas ahora se leía como la transcripción de un tribunal. Mamá, eso fue cruel, Julia. El corazón de tu padre no puede soportar escenas como esa. Papá, humillaste a tu hermano delante de todos. Iván, no tenías que sacar a relucir esa noche. Dije que lo sentía. Claudia, no podemos creer que usaras algo tan privado para avergonzarnos. Eso es bajo. Privado. Esa fue la palabra que Claudia eligió. Privado, como si sus decisiones se volvieran sagradas una vez escondidas bajo las alfombras familiares. Silencié el chat. Por una vez, no me defendí. No escribí un ensayo explicando mi dolor. No intenté arreglar lo que no rompí. Simplemente me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se oscureció. Y entonces apareció un mensaje aparte. Tía Margarita, no te sientas culpable. Alguien tenía que decirlo. Tú simplemente lo dijiste primero. Sonreí. Pequeña, cansada, pero real. A la mañana siguiente en el trabajo, la oficina se sentía más luminosa de lo habitual. O quizás simplemente volví a notar la luz. Mi gerente de operaciones, Arturo, me encontró en la máquina de café. Te ves diferente, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Dormiste? Apenas admití. Pero estás sonriendo, dijo, cruzando los brazos. Eso es nuevo. Supongo que es lo que pasa cuando dejas de sangrar por personas que te cortan, dije. Se rió entre dientes. Amén a eso. Entonces, ¿finalmente les dijiste que no? Asentí. Y lo odiaron. Entonces lo hiciste bien, dijo, dándome una palmada en el hombro. Los límites no son para su comodidad, son para tu paz. Sus palabras se asentaron profundamente en mí. Quizás eso era lo que había estado persiguiendo todos estos años, paz disfrazada de aprobación. 3 días después, papá llamó. Solo ver el identificador de llamadas hizo que se me encogiera el estómago. Debatí dejarlo sonar, pero algo en mí, la parte todavía condicionada a ser la buena hija, respondió. Julia, dijo papá, su voz rígida, oficial, como un jefe llamando a un subordinado. Tu madre está disgustada. Lo sé, dije. De verdad, espetó. Porque no ha comido bien desde el domingo. Humillaste a tu hermano. Podrías haber hablado con nosotros en privado. Lo intenté, dije en voz baja. Durante años. Ignoró eso. Tu hermano cometió un error. Todos cometemos errores. No tenías que sacar papeles como una fiscal. Tomaron una decisión sobre mi coche sin mí, dije. Me trataron como un banco, no como una hija. Tenía que hacer que lo vieran. Los hechos eran el único lenguaje que respetaban. Eso es ridículo. Lo es, dije. Porque en el momento en que dije que no, actuaron como si los hubiera traicionado. ¿Qué clase de amor se derrumba cuando no se financia? Hubo silencio en la línea. Lo oí exhalar, el mismo sonido que solía hacer antes de decir, no empieces. Finalmente, murmuró, has cambiado, Julia. Lo he hecho, dije. Dejé de confundir la obediencia con el amor. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, Emilio vino con comida para llevar y una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Comimos en el sofá, con la televisión a bajo volumen, el mundo seguía girando fuera de mi pequeño apartamento. Miró la carpeta gris en la mesa de café y arqueó una ceja. ¿Esa es la carpeta? Sí, dije, trazando la esquina. Solía hacerme sentir loca, guardar pruebas, documentar cosas que nadie quería ver. Pero ahora.
Se siente como libertad. Emilio se acercó y cubrió mi mano con la suya. No le debes a nadie pruebas para justificar tus límites. Lo sé, dije, exhalando. Pero a veces, las pruebas me ayudan a recordar que no lo estaba imaginando. Él asintió. Entonces consérvala mientras te recuerde eso. A la mañana siguiente, llegó otro mensaje de mamá. Mamá, tu padre dice que deberíamos hablar de nuevo. La familia debería arreglar las cosas, no dividirse. Por una fracción de segundo, casi respondí, casi volví a caer en el reflejo de reparar lo que ellos rompieron. Pero luego recordé la hoja de cálculo, la lista interminable de síes silenciosos que me dejaron agotada e invisible. En su lugar, escribí 3 palabras. Necesito espacio. Su respuesta llegó al instante. Mamá, estás siendo dramática. No respondí. Solo me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Los días que siguieron fueron silenciosos. Inquietantemente silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes, sin repentinos, ¿puedes ayudar con? Debería haberme sentido sola, pero en cambio, me sentí ligera. Empecé a notar pequeñas alegrías que antes me perdía, mi café permaneciendo caliente, los correos electrónicos felices de mis clientes después de un viaje exitoso, Emilio tarareando mientras preparaba el desayuno en mi cocina. Por primera vez en años, mi vida no se sentía como una entrevista de trabajo para obtener afecto. 2 semanas después, recibí un sobre por correo de mi proveedor de seguros. Casi no lo abrí. Cuando lo hice, me quedé helada. Aviso, incidente con conductor no autorizado. Registro actualizado. El accidente de Iván había sido registrado oficialmente bajo la póliza de mi negocio, a pesar de que yo había pagado el deducible en privado. Mi empresa podría haber perdido su cobertura si hubiera ocurrido otro incidente. Se me secó la garganta. Eso no era solo un drama familiar. Era una responsabilidad legal. Me senté, con la carpeta gris abierta de nuevo. Añadí una página más la carta del seguro y debajo, escribí con tinta negra y en negrita, por esto el silencio no es bondad. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. El domingo siguiente, mamá llamó de nuevo. Almuerzo, a la misma hora dijo como si nada hubiera pasado. Iván y los niños estarán allí. Deberías venir. Será bueno aclarar las cosas. No, mamá, dije con calma. Hubo una pausa. ¿Perdona? Dije que no. No voy a ir. Julia dijo, su voz temblando entre la ira y la incredulidad. No puedes simplemente ignorar a tu familia para siempre. No estoy ignorando a nadie, dije. Me estoy protegiendo a mí misma. Se quedó en silencio, luego con una voz más baja, estás siendo cruel. Quizás, dije, pero por una vez, estoy siendo justa conmigo misma. Terminé la llamada y me quedé mirando mi teléfono hasta que la pantalla se atenuó. Luego abrí mi portátil y empecé algo nuevo. Un documento privado titulado, Límites. Una lista de verificación, un mapa, una promesa. Regla número 1, no más rescatar a adultos que se niegan a crecer. Regla número 2, no se toman decisiones sobre mis cosas sin mi consentimiento. Regla número 3, el silencio no es paz. Lo guardé, cerré el portátil y miré la carpeta gris sobre la mesa. Ya no parecía evidencia. Parecía un cierre. Aún así, tenía una última conversación pendiente. Y esta vez, no sería durante la cena. A mediados de semana, las llamadas cesaron. Eso debería haber sido un alivio, pero se sentía como el aire antes de una tormenta, denso, expectante, eléctrico. Una mañana me desperté con 27 mensajes no leídos. No eran de clientes. Eran de parientes de los que no había sabido nada en años, primos, tías, incluso un antiguo compañero de trabajo de papá, cada uno con una versión del mismo guión. La familia lo es todo. Tu pobre madre tiene el corazón roto. No tenías que sacar los trapos sucios al sol. Era surrealista. La conducción en estado de ebriedad de mi hermano fue un error. Mi silencio fue una gracia. Pero en el momento en que dije la verdad, se convirtió en traición. No respondí a ninguno de ellos. En cambio,
Abrí mis persianas, dejé entrar la luz de la mañana y comencé una nueva rutina. Nada de teléfono hasta después de las 10 de la mañana. El mundo podía esperar. Emilio se dio cuenta. No dijo mucho. Solo sonrió cuando me vio bebiendo café sin mi teléfono cerca. La paz te sienta bien, dijo. Se siente raro, admití. Como si estuviera de vacaciones del caos. Él sonrió. Quizás eso es lo que la gente normal llama paz. En el trabajo, estaba más lúcida de lo que había estado en meses. Cerré 2 tratos, planeé un retiro de conferencias para una empresa de tecnología y volví a casa antes del atardecer por una vez. Pero el silencio no duró mucho. Ese jueves por la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Papá. Lo dejé sonar. Llamó una y otra vez. A la 5ª llamada perdida, cedí. Julia dijo cuando finalmente respondí, con voz fría. ¿Crees que puedes alejarte de la familia como si fuéramos unos clientes a los que puedes despedir? No me alejé, dije. Simplemente dejé de pagar por el acceso. No te pases de lista conmigo. No lo hago, dije en voz baja. Solo he dejado de hacerme la tonta. Hubo una larga pausa. Luego su tono se suavizó peligrosamente. Bueno, tu madre no duerme. Tu hermano está furioso. Ahora está hablando de vender su coche. Puedes arreglar esto dándole el mío, dije. Siendo razonable, dijo él. Papá, dije, fui razonable durante 36 años. Yo lo llamé amor. Tú lo llamaste conveniencia. Se le cortó la respiración. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me prestaste 7.500 pesos una vez, dije. Te los devolví en 2 semanas. Todo lo que vino después fui yo haciendo cosas por ustedes. Hubo un clic. Había colgado. Me quedé sentada un largo momento, mirando mi reflejo en la oscura pantalla del teléfono. Era extraño lo limpio que podía sonar un final. Ese fin de semana, Emilio me llevó a la costa del Pacífico. El viento azotaba a través de la ventana abierta, el aire salado se mezclaba con el silencioso zumbido de la carretera. Me miró, su mano descansando ligeramente sobre la mía. ¿Estás segura de que no quieres enviarles un mensaje?, preguntó. Estoy segura, dije. Saben dónde estoy si quieren hablar como adultos. Nos detuvimos en un mirador sobre un acantilado. Las olas abajo rugían como aplausos. Por primera vez en años, no sentía que llegaba tarde a la crisis de otra persona. Este coche, dijo Emilio, dando una palmada en el salpicadero. Es un poco simbólico ahora, ¿eh? Sonreí. Sí. Es mío en todos los sentidos que importan. ¿Crees que alguna vez los perdonarás? Ya lo hice, dije. Pero el perdón no es lo mismo que el acceso. Él asintió, comprendiendo al instante. Esa era una de las cosas que amaba de él. Nunca me pidió que me hiciera más pequeña para mantener la paz. Cuando volvimos, el chat de grupo había desaparecido. Borrado. Me enteré más tarde por la tía Margarita que habían creado uno nuevo sin mí. Me envió una captura de pantalla. Nombre del grupo, Plan B. Papá, cada uno paga sus propias cosas ahora. Mamá, nos las arreglaremos. Iván, de acuerdo. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo. Luego me reí, una risa fuerte, real, desde lo más profundo de mi pecho. La tía Margarita envió otro mensaje. Ya era hora de que les enseñaras algo. Quizás lo había hecho. El lunes por la mañana, aparqué la camioneta fuera de mi oficina. Las calcomanías brillaban bajo la luz del sol, el logotipo de la empresa limpio y profesional. Ya no parecía una furgoneta familiar. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo. Arturo me vio a través de la puerta de cristal. ¿Nueva imagen de marca?, preguntó. Nuevos límites, dije. Él sonrió. Esos me gustan más. Dentro, el equipo aplaudió mientras compartía nuestra última victoria con un cliente. Me di cuenta mientras estaba allí de pie que había construido algo que mi familia nunca entendió, una comunidad que no exigía que sangrara para pertenecer. Más tarde esa noche, mientras ordenaba la oficina, pegué una pequeña nota dentro del cajón de mi escritorio: no debo mi silencio para ser amada.
Unos días después, llegó un sobre a mi apartamento. La letra era de mamá. Dentro había una foto de los gemelos sonriendo con helado untado en sus caras. En el reverso, había escrito: siguen preguntando por qué la tía Julia ya no viene de visita. No sé qué decirles. Le di la vuelta a la foto y miré esas caritas brillantes. Se me hizo un nudo en la garganta. Luego escribí una breve nota en una tarjeta nueva. Diles que la tía Julia los quiere mucho y que los adultos a veces necesitan tiempo para sanar antes de poder volver. La envié por correo esa misma tarde. Cuando llegué a casa, Emilio estaba en el sofá, con el portátil abierto, medio vaso de vino a su lado. Levantó la vista. ¿Día largo? Asentí, dejando mi bolso. Solo atando cabos sueltos. Me estudió por un momento y luego sonrió. Estás más ligera. Quizás porque finalmente dejé de cargar con una familia que no quería caminar. Levantó su copa. Por la libertad. Por los límites choqué mi copa contra la suya. Nos sentamos en un silencio cómodo, del tipo que no exige explicaciones. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Por primera vez, no estaba esperando la próxima crisis. Había sobrevivido a las consecuencias, y lo que quedaba paz, silencio, mi propia vida se sentía más que suficiente. Han pasado 6 semanas desde aquel almuerzo de domingo, aquel en el que finalmente dejé de ser el plan de emergencia de todos. La casa está más silenciosa ahora. Las mañanas se alargan más. La carpeta gris todavía está en un estante de mi oficina, etiquetada pulcramente con mi letra. Ya no necesito mirar dentro. Solo saber que está ahí me recuerda el día que dejé de disculparme por protegerme. A veces paso por mi teléfono y mi pulgar se detiene sobre el hilo familiar, pero el chat ha desaparecido, borrado, reemplazado por uno nuevo del que no formo parte. Pensé que eso dolería más de lo que duele. Simplemente se siente honesto. Una tarde, mientras preparaba una presentación de viaje para una recaudación de fondos escolar, mi teléfono vibra. Es un mensaje de la tía Margarita. Mira esto, escribe, adjuntando una captura de pantalla. La imagen muestra un nuevo chat de grupo titulado Plan B. El mensaje de papá está fijado en la parte superior: cada uno paga sus propias cosas a partir de ahora. Mamá responde con un emoji de corazón. Iván escribe: supongo que lo resolveremos. Y luego, silencio. La tía Margarita añade su propio comentario debajo de la imagen: parece que has iniciado una revolución familiar. Sonrío, sacudiendo la cabeza. Quizás solo una reunión de presupuesto con sentimientos, le respondo por mensaje. Pero más tarde esa noche, cuando releo el hilo, algo dentro de mí se ablanda. A pesar de todo su resentimiento, quizás finalmente entendieron lo que había estado tratando de decir durante años, que el amor no es una transacción y la responsabilidad no equivale a una deuda. Unos días después, estoy sentada en mi oficina cuando Arturo golpea suavemente la pared de cristal. ¿Tienes un minuto? Claro, digo, cerrando mi portátil. Él entra, sosteniendo un portapapeles. La cadena de hoteles aprobó tu propuesta. Quieren que nos encarguemos de toda su serie de retiros de otoño. Parpadeo. ¿En serio? Él asiente, sonriendo. Tu presentación de la semana pasada lo selló. Dijeron que hiciste que la organización sonara como un acto de amor. Me río. Eso es lo más bonito que alguien ha dicho sobre las hojas de cálculo. Arturo se detiene en la puerta. Oye, Julia. Sea cual sea la tormenta que atravieses, sigue caminando. Eres mejor por ello. Cuando se va, me quedo mirando el reflejo en la ventana. Tiene razón. Me veo diferente, más firme, más ligera. Ese fin de semana, conduzco de nuevo a la costa. El mismo tramo de carretera que Emilio y yo tomamos antes, pero esta vez estoy sola. Las olas rompen abajo, salvajes y compasivas. Me detengo, aparco y simplemente me quedo sentada. Emilio había enviado un mensaje antes. Cena esta noche, invito yo. Había dicho que sí, porque esta vez quiero decir que sí libremente, no por culpa. Apoyo las manos en el volante y miro la calcomanía de mi camioneta. Viajes Flores brilla bajo la luz del sol, orgullosa e imperturbable. Durante años,
Ese coche llevó el peso de todos los demás, compras, viajes de emergencia, favores silenciosos. Ahora, solo me lleva a mí. El viento azota a través de la ventana, oliendo a sal y segundas oportunidades. Mi teléfono vuelve a vibrar, un número desconocido. Casi lo ignoro, pero la curiosidad gana. Mensaje de texto: hola Julia, soy Iván. Claudia y yo vamos a comprar una monovolumen. Pensé que querrías saberlo. Gracias por enviar el contacto de ese concesionario. Conseguimos un buen trato. Miro la pantalla por un momento y luego respondo. Me alegro, Iván. De verdad. Cuídala. Él responde con un simple emoji de pulgar hacia arriba. No es una disculpa. No es una reunión. Pero es algo. Esa noche, me encuentro con Emilio para cenar en nuestro pequeño restaurante italiano favorito del centro, el mismo donde solía responder llamadas familiares entre platos. Esta vez, mi teléfono permanece boca abajo. Él levanta su copa. Por la paz. Por los límites, corrijo, sonriendo. Chocamos las copas, la luz de la vela parpadea entre nosotros. ¿Tu familia se ha puesto en contacto?, pregunta. Un poco, digo. Crearon un nuevo chat sin mí. Aparentemente, ahora cada uno paga lo suyo. Emilio se ríe. Mírate, marcando tendencia. Quizás, digo. Pero creo que la tendencia de la que estoy más orgullosa es la de no rescatar a personas que se ahogan solas. Él sonríe. Esa va a tardar en popularizarse. Bien, digo. Eso significa que vale la pena hacerlo. Cuando llego a casa, pego algo nuevo junto a mi nota que dice: no debo mi silencio para ser amada. La nueva dice: los límites no son muros. Son puertas con cerraduras, y yo elijo las llaves. A la mañana siguiente, me levanto temprano, preparo café y abro un sobre de un cliente que acaba de regresar de París. Dentro hay una postal. Gracias por estar ahí. Haces que viajar se sienta humano. Sonrío. De todas las cosas que he construido, estar ahí, es la que me quedo. Papá solía decir: la familia cuida de la familia. Susurro a la luz de la mañana, exactamente. Empezando por mí. Cojo mis llaves, salgo al sol y conduzco. La carretera por delante está abierta, tranquila, ancha y es mía. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.